Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos en este día, hermano? Gloria a Dios. ¿Cómo estamos gozándonos en la presencia del Señor? Alabado sea Cristo. Aleluya. La verdad que me siento con mucho gozo, hermano. Estoy muy agradecido al Señor que podemos ver a nuestro hermano Juan. Amén. Gloria a Dios. Tanto que hemos orado. Amén. Hemos clamado al Señor. Aleluya. Y bueno, yo deseaba mucho de verlo aquí en la iglesia, ¿sí? Visitarlo en la casa, estar allí en la clínica es una cosa, pero verlo acá, en medio del pueblo del Señor, con todos nosotros, para nosotros es una gran bendición. Amén. Y no solamente este pueblo estaba orando, muchos hermanos de distintas provincias, incluso de otros lugares del mundo. Amén. Me preguntaban, ¿cómo está el hermano Juan? Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y bueno, a todos siempre les decíamos, oren, clamen al Señor, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará y la culminará. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Así que bueno, querido hermano Juan, estamos más que agradecidos de poder verte. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12. Recuerde que vamos a estar leyendo en dos versiones de la Biblia. Hoy vamos a usar el pizarrón. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Otra versión de las Sagradas Escrituras, la versión Biblia La Palabra, que es una versión más actual de las sociedades bíblicas españolas, dice así: manteneos vigilantes para que nadie quede privado de la gracia de Dios, para que ninguna planta dañina capaz de perturbar y emponzoñar a toda una multitud crezca entre vosotros. Amén. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Aleluya. Dijimos que, bueno, íbamos a utilizar, amén, el pizarrón, porque quiero que usted preste atención en algo que muchas veces nosotros llegamos tarde. Porque si bien, bueno, en la versión más actual o más moderna, básicamente la idea es la misma, es algo que se produce en alguien en particular, que si no se trata a tiempo puede contagiar, puede emponzoñar, amén, puede lamentablemente esparcirse en otros, ¿sí? Básicamente es la idea general, amén, de lo que quiere decir las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreo. Pero como siempre decimos y explicamos, la Biblia no está escrita en castellano, sino que fue concebida en la mente y en el corazón de Dios y revelada a los hombres, tanto en los idiomas del Antiguo Testamento como lo es el hebreo y el arameo, y en el Nuevo Testamento en su totalidad en el griego, ¿sí? Idiomas que Dios eligió con una particularidad. Justamente sus palabras van detallando eficazmente, señalando detalladamente lo que Él nos quiere prevenir a través de su palabra. Amén. Nosotros tenemos la particularidad de siempre estar detrás del problema. Y eso sucede porque a veces nosotros no estamos vigilando, no estamos atentos, ¿sí? Siempre damos el analgésico una vez que a uno le duele la cabeza, en lugar de prevenir, en lugar de adelantarse a los acontecimientos. Y esto no significa de que uno tiene que ser un vidente, tener una bola de cristal. No, simplemente tiene que saber. ¿Y qué es saber? ¿Y qué tiene que saber? Y es lógico. Si yo siempre estoy detrás de mi hija o mi esposa está detrás mío para darme el ibuprofeno, el antibiótico o como me dan a mí, ¿no? A cada rato la inyección, sí, bueno, a veces acá en la cola, o a veces me tienen que dar el porsuero y el oxígeno, ¿no? Dexametasona para ver si abrimos estos pulmones. Bueno,
Esto sucede, ¿por qué? Porque si yo oyere a Valeria, cambiate esa camisa si está transpirado, no salgas así de la iglesia, ¿sí? No bajé de la cama descalzo como suelo hacer, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría? No tendría que estar allí el médico inyectándome, ¿sí? O dándome oxígeno cuando se me cierran los pulmones. Quiere decir que es algo que yo conozco, no me tomó por sorpresa, sino simplemente en mi negligencia, ¿sí? Falta de precaución ocasionó de que yo me sienta mal. Entonces, es algo que también se aplica en lo espiritual, se aplica en la iglesia. Por eso es mi preocupación como pastor, ¿cómo son las relaciones humanas? Usted si presta atención, si va viendo y recordando o va directamente examinando los estudios, los mensajes que voy dando, básicamente lo que estoy haciendo siempre como pastor es tratar de que haya una buena relación entre los que se congregan. ¿Por qué? Porque es muy difícil. No imposible, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Para Dios nada es imposible, pero sí es difícil, no para Dios, sino para nosotros, los que debemos de velar y estar vigilantes, ¿sí? Tratar de que las buenas relaciones se mantengan. ¿Por qué? Y porque las personas tienen sus propias particularidades. Algunos son más gruñones que otros son más alegres que otros son más bravos que otros, ¿sí? Algunos piensan con una ideología, otros de otra forma totalmente opuesta. ¿Y sabe qué? Hay que congregarse, hay que estar juntos. No como una vez me dijo una hermana que me causó tanta gracia, ¿sí? Nosotros veníamos de una iglesia muy grande, una institución muy grande, ¿sí? Y cuando el Señor nos llamó a salir a la obra de Dios, bueno, ¿sabe qué sucedió? Sucedió lo que sucede siempre, porque la Biblia no miente. ¿Cuántos creen que su palabra es la verdad? Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, ¿qué sucedía? En ese lugar tan grande, ¿sabe qué? No había uno que tenga comunión con el otro. Cada uno venía con sus propios problemas. Cada uno venía como quien va a un restaurante. En un restaurante usted va a encontrar o confitería o, por así decirlo, algo un poquito más cercano. Cuando usted va al teatro, ¿sí? Usted ve la multitud y está sentado al lado del otro, pero no sabe ni quién es el otro. ¿Por qué? Porque usted fue por su propio interés. ¿Qué sucedió cuando nosotros salimos? En lugar de tener 800 o 1000 personas que se congregaban en el recinto, éramos 2 o 3 familias, nada más. Pero ¿cuál era la gran diferencia? Estábamos unánimes, en un mismo sentir. Ya no era alguien que, bueno, aisladamente se sienta en un asiento para solamente entretenerse, solamente estar pensando en su propio interés personal. Y la Biblia se cumple. ¿Cuántos lo creen? Que cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. ¿Qué sucedió? Lo que tenía que suceder, los cultos de gloria. Manifestación tremenda del poder de Dios, y quedábamos nosotros absortos, asombrados, porque éramos las mismas personas. La diferencia es que ahora estábamos solamente, bueno, menor cantidad, pero con un mismo sentir y un mismo propósito. Y ahí Dios se manifestó. Entonces, ¿sabe qué sucedió cuando empezaban a venir las almas? Una hermana se me acerca y me dice, yo estoy orando para que no crezca la obra. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, no querés que crezca la obra. Ya se debe acordar, Valeria. ¿Por qué no querés que crezca la obra? Le digo. No, porque así estamos bien. Están tan lindos los cultos. Usted se ríe, Andrés se ríe. Porque en cierta forma encierra una verdad, pero a medias, porque no es toda la verdad. No es toda la verdad, porque la verdad completa no era que ella tenía miedo de los demás. Ella sabía lo que era también, en esencia, ¿sí? Porque muchas veces en nuestras inseguridades no queremos que se añadan otras maestras de escuela dominical,
otros predicadores sentados allí en el banco esperando su turno, otros músicos. ¿Por qué? Y porque mientras seamos pocos y yo tenga mi lugar exclusivo, ¿sí?, tendré la tranquilidad y la seguridad que siempre dependerán de mí. Pero cuando comienza a crecer la obra y el abanico de posibilidades se incrementa, bueno, el que está ministrando tiene de dónde elegir. Y ahí los que son egoístas comienzan a temblar. Por eso no es fácil como pastor, no es fácil como siervo de Dios, tener que observar todas estas cosas y lograr que se siga manifestando la presencia del Señor. Porque el Salmo 133 es claro. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿sí? Pero en armonía. Y ahí donde radica el desafío personal como siervo de Dios. No permitir que el diablo siembre. No permitir que el enemigo de nuestras almas quiera perturbar, sino que podamos alcanzar, amén, como fue la oración de Jesús. Padre, te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por eso Dios puso esta palabra y esta visión ya hace un tiempo de tratar de limar las asperezas, de que podamos congregar y que junto con nosotros se esté manifestando la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo están sintiendo en esta mañana? Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso no voy detrás y te duele la cabeza de darte un analgésico. Prefiero hoy darte una vacuna, aunque duela, aleluya, estar previniendo que luego venga la migraña. No solo tuya, sino del pastor. Alabado sea Dios. Y decimos esto porque justamente es lo que marca la gran diferencia entre ambas traducciones. Voy a dividir así el pizarrón, amén. Hacemos de cuenta que este es el suelo, ¿sí? Y según la Biblia, la palabra, amén, es una planta o un árbol, ¿sí? Que si yo soy una persona, a ver cuántas personas hay aquí. Digo que son una persona, no un topo, no una víbora ciega, ni una lombriz. Algunos tienen cara de lombriz, pero bueno, son los menos. Todos vivimos en la superficie. ¿Amén o no? Todos vivimos en la superficie. Y cuando estamos en la superficie, nosotros vemos el árbol. Vemos su tronco, vemos su follaje. Pero porque estamos en la superficie, yo no sé lo que hay dentro de este corazón. Porque no soy Superman, vio que tiene visión de rayos X, ¿no? Sino soy un hombre de carne y hueso limitado a lo que físicamente ven mis ojos. Si yo solo me baso en la traducción de Biblia, la palabra, en el concepto general es correcta. Pero en la cuestión de querer nosotros prevenir, es ahí donde falla. Porque solo es notorio cuando el árbol ya está en la superficie. Y es complicado, es muy difícil reparar situaciones donde todo está destrozado. Es difícil, nunca me voy a olvidar lo que mi pastor hizo con un joven de la iglesia. ¿Sabe lo que hizo mi pastor? Este joven le gustaba hacer líos. Siempre traía cuentos, siempre hacía problemas, siempre hacía divisiones. ¿Qué hizo el pastor? Bueno, el pastor se cansó y lo llamó. ¿Le dirá que le sacudió? No. Le dijo así mi pastor, le dio un vaso de agua completamente lleno y le dijo, mira hermano, necesito que cuides de este vaso, que no se derrame una sola gota. ¿Sí? Y el hermano como se creyó, ¿no? Que, uy, qué bueno, en lugar de retarme el pastor, porque él sabía, la Biblia dice en Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, ¿o no? Nadie del que está aquí congregando hoy es tan inocente como cree. Todos sabemos dónde le fallamos a Dios, ¿o no es así?
esperaba el reproche, esperaba el enojo. Lo que vio, me está encomendando un trabajo el pastor, me tiene en cuenta. ¿Sí? Bueno, este joven, como se sorprendió y se alegró de que el pastor lo tuvo en cuenta, el culto se extendió por 3 horas. Pero él estaba fiel ahí, sosteniendo el vaso lleno de agua. Cuando terminó la reunión, ¿sí?, y todos los hermanos se saludaban, él seguía con el vaso de agua, esperando hasta que venga el pastor. Y cuando se le acercó el pastor, le dijo: pastor, acá tengo el vaso de agua. Amén. Sírvase, tome de él. No, hermano, te agradezco. Entonces, ¿por qué me hizo sostener durante más de 3 horas el vaso de agua? Porque te quise dar una lección. ¿Y cuál es? Cuando solo te ocupaste de cuidar lo que se te encomendó, no derramaste una sola gota. Cuando nosotros no nos preocupamos en cuidar lo que el Señor nos demandó, lamentablemente salpicamos a todo el mundo. Y viste, con tan solo cuidar de que no se te caiga una gota, no solo no te moviste del lugar, sino que te mantuviste de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo no valoro, no tengo en cuenta, cuando no me doy cuenta el precio del valor de nuestra salvación, ¿sabe qué? Vivimos negligentemente, vivimos de cualquier manera. Pero cuando me doy cuenta que fue Cristo el que murió por mí, alabado sea Dios, que el costo de tu salvación y la mía fue el derramar su sangre y morir en una cruz, que significa que aquel que es puesto en un madero es un maldito. Jesús, dijo el apóstol Pablo, se hizo pecado por nosotros. Cambia la perspectiva. Si esto tuvo que padecer el Señor por mí, bueno, qué ingrato sería de mi parte si yo juego con ella, si yo descuido esta salvación. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer nosotros como siervos de Dios. No esperar que se derrame todo, no esperar que el embudo de la raíz de amargura, ¿no?, esté allí asomando, sino yo tengo que darme cuenta de algo. No es encerrarlo en una cajita de cristal, porque algunos tienen esa visión. O sea, el impulso que tienen, la motivación pastoral que tienen es correcta. ¿Cuál es esa motivación? De que no quieren que haya conflicto entre los hermanos. Entonces, ¿qué hacen? Aíslan, ¿sí? Como Andrés tiene problemas con Flores aquí, con Emanuel, lo envía a Salinas y lo deja a Flores en la loma, ¿no? Pasó, dijo la hermana. Aleluya. Te está llamando a que vuelvas, ¿no? ¿Viste? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Pensamos que cambiando de lugar, que mudándonos a otra congregación, que separando a los hermanos, o como muchas veces pasa en el pensamiento sectario, sacarlos incluso de sus propias familias o de las circunstancias que les rodea e ir a vivir a un monte, como algunos hacen, que edifican, sí, granjas, edifican hasta ciudades, ¿sí?, alejado de la sociedad porque los contamina. Creen que de esa manera van a prevenir, cuando en realidad el problema no es superficial. Porque la Escritura dice algo: raíz de amargura. Quiere decir que no está en la superficie, sino que está bajo. Eso me pasa por dejarla destapada, ¿vio? Que está bajo la superficie, porque la raíz es así, ¿sí? La raíz se extiende, amén, se extiende cada vez más abajo, cada vez en forma más ancha se va extendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita primeramente recoger la mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Necesita estabilizar el árbol. Muchos piensan que el diablo es improvisado. Muchos piensan que Satanás hace las cosas así nomás. No, el diablo sabe bien lo que hace.
Y como sabe bien lo que hace, todo lo que hace lo hace con un propósito, obviamente siniestro. ¿Sí? ¿O por qué piensa usted que el Señor les dijo a los que se habían quedado dormidos cuidando el campo? Porque ese es el problema. Yo no me quiero dormir, queridos consiervos. Yo quiero estar siempre, como leímos ahí en Hebreos, estar vigilantes, ¿sí? Observando todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nos dormimos, ¿qué hace Satanás? Siembra la cizaña. ¿Y cuál es la gran diferencia? Siempre vamos al final. En el final, como dijo Jesús, por los frutos lo conoceréis. ¿No dice así la palabra? Pero yo no quiero ir al final para decir, este es trigo verdadero y este es cizaña. Escuché predicaciones hermosas, porque el trigo cuando se llena sus espigas de grano, se inclina. Amén. En cambio la cizaña no tiene granos, ¿sí? Solo apariencia se sigue manteniendo erguida. Y es ahí donde uno nota la diferencia entre el trigo y la cizaña. Pero yo no voy a ver el árbol. Yo me quiero anticipar porque quiero que la gloria de Dios se siga manifestando aquí en este lugar. Alabado sea Dios, aleluya. No quiero, hermano, esperar que vengan los ángeles. Porque cuando eso acontezca es porque estamos viajando en la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Yo no pienso en sálvese quien pueda. O me ocupo yo de mi propia salvación. Yo deseo que todos seamos salvos. Y para eso tenemos que estar despiertos. Antes que venga el enemigo a sembrar la cizaña. Y uno dice, ¿por qué es tan riesgoso si es fácil de cosechar? Solo hay que esperar el tiempo. Que ésta se siga manteniendo erguida y el trigo se incline. Es que justamente cuando el trigo, ¿sí?, está apareciendo en sus primeras espigas, ¿sí?, y la cizaña, que es muy parecida, también se está manifestando, ¿sí?, en el crecimiento antes que sea el tiempo. El problema es el siguiente, ¿sí?, el trigo tiene también sus raíces, pero la cizaña son más superficiales y comienzan a entrelazarse, comienzan a mezclarse con las del trigo. ¿Por qué? Porque ella es una planta estéril y sabe que el trigo necesita nutrientes y necesita buscar donde hay humedad. Entonces sabe la cizaña, como es una planta estéril, que buscando las raíces del trigo, es ahí donde el trigo se está alimentando, porque el trigo sí necesita muchos nutrientes para poder formar el fruto. Entonces, ¿qué sucede? Se entrelazan porque es oportunista la cizaña. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comenzamos a entender por qué el Señor les dice, no la arranquéis. No arranquéis la cizaña de entre el trigo. Porque ahí está el problema si uno arranca. Si uno tan solo lo corta, ¿sabe lo que va a suceder? Va a volver a crecer. ¿Por qué? Porque sabe dónde están los nutrientes, porque está siguiendo la raíz del trigo. Entonces la voy a arrancar, dicen algunos. Mi esposa arranca el cebollín, ¿sí?, que es un pasto que no le gusta, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, lindo jardín que lo hizo ella, yo no hice nada, amén, porque a mí no me gusta. Si fuera por mí, le hago todo contrapiso en casa, ¿sí? Pero bueno. Ella tiene su brama baiana, ¿sí?, un pastito muy lindo. Y cada vez que encuentra un cebollín, no lo está cortando. ¿Sabe lo que hace? Lo saca de raíz. El problema, que si sacaban de raíz la cizaña, arrancaban junto con la cizaña el trigo. Por eso es tan importante, hermanos, no vivir en tolerancia, porque algunos dicen, bueno, está bien, vamos a esperar entonces a la cosecha. Total. Sí, es algo inteligente esperar hasta la cosecha. Pero sabe que se podía perder hasta un 30% y en algunos casos hasta un 60% de la productividad. ¿Por qué? Y porque justamente la cizaña inutilizaba
Sí, la tierra donde estaba plantado el trigo. Y si el trigo tenía que compartir, le faltaba a él. Por eso algunos pensaron, sí, o piensan cuando leen aquella historia que relató Jesús de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¡Qué egoístas que son! Si tenés de sobra, ¿por qué no compartís el aceite? Porque justamente, mi hermano, si te doy, si te comparto, luego no tendremos todas. Suena egoísta, suena inteligente. Hasta que venga la cosecha, lo voy a tener que soportar. Acá, Cristian. Claro, porque yo me considero trigo que llevo fruto. Y esta es una cizaña erguida, totalmente estéril. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que justamente se pierde la producción como debiera. No es que no se puede cosechar, es que sí hay cosechas. La situación es que no lo que uno esperaba. Yo lo que espero es que la iglesia crezca. Yo lo que espero es que usted sea prosperado por el Señor. Pero a veces el crecimiento no se da como debiera, porque hay algo que nos está robando la bendición. Amén. Si alguno se puede comunicar con el hermano Daniel Pando, por favor, llamarlo al hermano Daniel porque me está llamando y estoy rechazando, amén, la llamada, porque algo le debe estar aconteciendo al siervo de Dios. ¿Sí? Volviendo al estudio. No me estoy quejando de que no haya frutos. Hay fruto, pero no el que tendría que existir. No la producción que tendría que haber. ¿Y por qué? Porque hay algo que no es tan notorio. Hay algo más profundo. ¿Y sabe por qué? Porque pasa algo. Vamos al manuscrito original de las Sagradas Escrituras. El manuscrito original de las Sagradas Escrituras se basa primeramente... Le voy a leer un versículo más. Vamos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Vamos a leer la escritura. Capítulo 29. Versículo 18. Porque si hay algo que es bueno saber, ¿no? Cuando enseñamos hermenéutica, está muy bueno algunas reglas de la hermenéutica. ¿Y sabe cuál es una de las reglas principales de la hermenéutica para la interpretación bíblica? Que la Biblia se responde y se interpreta con la misma Biblia. El escritor bíblico de Hebreos se inspiró y se basó, Hebreos 12:15, en Deuteronomio 29:18, que dice así: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz, ¿qué cosa? Que produzca hiel y ajenjo. Vio que nosotros hablamos en castellano, ¿sí? Y si uno se basara solamente por el castellano, en buscar en el diccionario, ¿sí?, interpretaría que la hiel es esa sustancia que produce el hígado, ¿sí?, y que lo almacena justamente la vesícula biliar, que yo ya no tengo, por eso estamos teniendo acá el depósito este, amén. ¿Por qué? Porque lo que produce justamente el hígado es esa bilis o hiel que ayuda a la digestión de las grasas. Eso sería si usted lo busca en el diccionario. Entonces uno podría llegar a argumentar y decir que es algo que ya está en el hombre. Está en nosotros. ¿Está bien utilizado? ¿Es bueno el ejemplo? Sí, pero no es preciso. Porque cuando nosotros leemos hiel,
en realidad es la palabra hebrea rosh. Amén. Que no se traduce como hiel. Aquí la pusieron como hiel. Pero en realidad, ¿sabe qué significa? Veneno. El escritor lo tradujo como hiel, a veces por la circunstancia de que las palabras son fuertes. Y está bien traducido, entre comillas, porque pasa algo en nuestro interior. Hagamos de cuenta que yo no lo puedo ni ver a Juanjo Junior, ¿no? Me desagrada, me cae pesado, justamente, ¿no? Eso es lo que produce el hígado, ¿no? Produce la bilis, amén. La hiel, que es amarga, ¿sí? Y la va juntando aquí en este lugar donde está la vesícula biliar. Y cada vez que lo veo, se me hace un nudo en el estómago, ¿no? Cada vez que lo escucho, se me hace un nudo en el estómago. ¿Por qué? Y porque mi cuerpo sabe que todo lo que sale de él, todo lo que genera él, todo lo que yo estoy viendo de él, me puede caer mal. La idea está buena, pero no es precisa en cuanto a lo que Dios quiere hablarnos a través de Hebreos 12:15. Porque Rosh, que significa veneno, está hablando no de algo producido por nosotros, porque ese es el gran riesgo cuando uno sufre una peritonitis, ¿vio? Sea por un apéndice, sea por un problema o un accidente, o cuando alguno lo apuñala, porque justamente se perfora o puede perforarse el intestino delgado, y es ahí donde se derrama toda la bilis dentro del cuerpo. ¿Y sabe lo que produce? Justamente lo que tendría que disolver las grasas, hace que se infecte y tengan que operar a una persona, abrirla casi completamente, sacar el intestino, lavar todo, meter todo de nuevo los chinchulines ahí y baterías de antibióticos. ¿Por qué? Porque si no muere por una tremenda asepticemia. Es peligrosísimo. Pero no es por una cuestión de que está en nuestro cuerpo, sino que Rosh significa picadura. Siempre, no de un mosquito, no de una araña, siempre de una serpiente. Creo que no hay que ser muy teólogo, muy exégeta de las Escrituras, para darnos cuenta quién es esa serpiente. Una serpiente que siempre está inoculando veneno. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros caminamos por donde está la serpiente. ¿Tenemos prevención de parte de Dios? Claro que sí. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás en Cristo, si miras a Cristo, porque dice la Biblia, no saquemos nuestros ojos en Él. El autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia? Mientras estemos en Cristo, siempre mirando a Cristo, hollaremos escorpiones y serpientes. El problema cuando no miramos a Cristo. Es irremediable que nos topemos con la serpiente. Cuando estamos en Cristo, somos inmunes a su veneno. Pero cuando no estamos en Cristo, la serpiente siempre va a estar ahí, porque el enemigo siempre va a estar presente en el camino para dañarte, para inocular su veneno. Si estás en Cristo, eres inmune. Pero si dejas de mirar a Cristo, bueno, ahí está el problema. El veneno comenzará a actuar.
¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido un problema con un hermano? A ver, levante su mano. Es irremediable. Porque donde hay conglomeración de gente, hay distintos caracteres. Hay diferentes modos de pensar. No todos vamos a estar de acuerdo en lo que pensamos. Amén. Y justamente si dejamos de mirar a Cristo y empiezo a mirar a las personas, es lógico que vamos a estar decepcionándonos. Es lógico que, bueno, aquí en el mundo tenemos aflicción, dijo Jesús. Amén. Pero confiad, yo he vencido. El problema es cuando dejamos de tener confianza. Confianza no solo en la protección de Dios contra la picadura de la serpiente, sino confianza en lo que dice su palabra, que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos de los que están aquí están impregnados de este Dios que es amor? A ver, levante su mano, sea sincero. Mire que estamos en la presencia del Espíritu de Dios que está aquí en esta mañana. Alabado sea Dios. ¡Ay, se alaba! Le aseguro que está impregnado, está lleno de ese amor. Bueno, este veneno no tendría que tener efecto. ¿Cuántos ponen la otra mejilla? ¿Cuántos no aplican en su corazón? Porque son inmunes. Aplicamos a nuestro corazón cuando no somos inmunes. Cuando somos inmunes, no nos importa lo que los demás digan de nosotros, ¿o no? Porque soy inmune a las críticas, no constructivas, sino a las que siempre están señalando nuestro error. Las que no están para ayudarnos, sino para detenernos en la marcha para que no tengamos crecimiento. Pero el que es inmune está siempre vigilando, como dice Hebreos 12:15, en las dos versiones. Amén, qué lindo, ¿no? Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y uno cuando está despierto es consciente que no voy a aplicar a mi corazón cuando hablar en otros de mí, porque yo bien sé que también lo hice antes. Hablé mal de otros. Y sería hipócrita de mi parte, porque estaría diciendo que no me importa cuando yo hablo de Andrés, pero que Andrés no hable mal de mí. Eso sabe que muestra que no soy inmune al veneno de la serpiente. ¿Vio cómo cambia la interpretación cuando analizamos un poquito más profundamente? Dijimos que el escritor bíblico que se inspiró por medio del Espíritu Santo a escribir Hebreos 12:15 usó como base esta palabra, ajenjo. Qué tremendo. El ajenjo es una planta que se usa hasta para la medicina, para hacer hasta incluso bebidas alcohólicas. Pero ¿sabe qué? Cuando se usa en la medicina hay una precaución: no utilizarla más de 7 días, porque sirve en ese lapso de tiempo para hacer la digestión, para ayudarnos en los malestares estomacales. Pero si se pasa del tiempo, en otras palabras, hermano, mire lo que me está inspirando el Espíritu Santo para decirlo ahora, y qué bueno que es Dios, ¿no? Porque nosotros podemos tener conocimiento, pero la inspiración es lo mejor porque viene de arriba, ¿no? Está bien que el Señor siempre esté sanando las heridas, porque los ladrones te lastimaron al robarte y te tiraron junto al camino. Pero ¿hasta dónde vas a seguir buscando un camino que esté lleno de ladrones para que el Señor continuamente te esté sanando las heridas y volviéndote a poner en el camino? A veces los problemas no los buscamos porque es de prudentes
cambiar de camino. Si sabemos que ahí siempre nos van a robar, seamos más inteligentes, ¿sí? Si siempre está el Señor restaurándonos, gloria a Dios que Él tiene amor y misericordia, que no es como Osvaldo, que no es como Andrés. Otra vez esta Yoli se mandó esta macana. Ya me aburrió ya. Cristian siempre lo mismo, se mandó esta macana. Bueno, depende, Yoli y Andrés, de mi tolerancia, de la tolerancia de Andresito. Gracias a Dios que para siempre son sus misericordias. ¡Cuánto la están disfrutando! ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Pero ¿sabe qué? Dios, que siempre va a rescatar del hoyo tu vida, un día te va a decir, Cami, no edifiques más sobre la arena. Comenzá a construir sobre la roca. Comenzá a construir sobre lo seguro. ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! Porque después de los 7 días comienza a envenenar. Hermano, pero usted está diciendo que Dios se puede tornar un veneno. No. Yo estoy hablando de la actitud de los que abusan de algo que puede ser medicinal. Porque no creo que haya algo más purificador, que no lo puede ni el agua con lejía, que no lo logra nuestras virtudes y méritos humanos, como aquella gloriosa sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice, ay de aquellos de los que alguna vez fueron iluminados, tuvieren por común e inmunda la sangre del Señor. Mejor les hubiese sido no haber conocido, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo y verdadero. Muchos abusamos del amor y la misericordia de Dios. Pensamos que sigue el tratamiento de manera constante. Hermano, Dios tiene misericordia, sí, pero la advertencia también es que Él tiene misericordia del que quiere tenerla. ¿Por qué en lugar de abusar de la misericordia de Dios, no le pedimos, Señor, me quiero convertir? Porque justamente ese ajenjo en hebreo viene de una palabra, que es la palabra la'ana, o la'aná, con tilde en el final, el acento. Que sabe qué significa, tiene un significado muy interesante. Significa amargura profunda. O interna. Eso significa la palabra la'ana, que nosotros traducimos aquí como ajenjo. Más que describir una planta, lo que destaca es lo que se siente, es lo que se gusta, es lo que se percibe. Ya no es una cuestión visible, sino está hablando de algo interno, profundo, porque algunos pueden disimularlo. Lo disimulan porque son personas inteligentes. ¿Por qué digo que son personas inteligentes? Porque tienen un cierto dominio propio, un razonamiento y una lógica o sentido común de que no son personas que les gusta generar conflictos. No les gusta tener problemas con los demás. No les gusta estar siempre allí teniendo roces. Entonces, ¿qué hacen? Se guardan. Van masticando y van tragando los problemas con el cónyuge. Los problemas con los padres. Los problemas con el pastor. Los problemas con el encargado de obra.
Pero ¿sabe cuál es el problema? Aunque suene redundante, es que eso un día, como sucede con el tratamiento usando el ajenjo, un día se va a tornar en contra, porque está bien disimular como hizo Saúl. ¿Cuántos conocen la historia de Saúl cuando fue llamado por rey? A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Saúl? Dice la Escritura, para recordarle un poco a ver la historia, es que Dios en su tolerancia y en su voluntad permisiva, dice la Escritura, dejó que el pueblo escogiese y tuviese rey. Pero él señaló de la tribu de Benjamín a uno llamado Saúl. Dice la Escritura que todas las tribus de Israel, todas, le trajeron presente, menos de la tribu de la que él pertenecía. Más de uno podría llegar a señalar y decir, a este eligieron. Sí, también era el más alto de entre todos, se notaba quién era Saúl. Pero capaz que era un grandote tonto, ¿no? Capaz que era un grandote medio cabeza dura, ¿no? Y como era de la misma tribu, lo conocía. El pastor eligió a Cristian, bueno, ¿cómo? Yo lo conozco, Cristian. Pero bueno, si el pastor lo elige, que lo elija. Los demás se ponen contentos. Pero yo me mantengo equilibrado en mi pensamiento. Ni el saludo le voy a dar. Oso. ¿Te comiste la mague? No lo voy a saludar porque yo sé lo que es él. ¿Sabe lo que hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué actitud tomó Saúl? Bueno, yo creo que habían leído la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Ya me estaba asustando, estaba perdiendo la esperanza. Disimuló. ¿Cuántos están acostumbrados a disimular? ¿Cree que se puede vivir disimulando? ¿Cree que venir a la iglesia es estar disimulando la mala conducta de los demás todo el tiempo? ¿Cree que vivir el evangelio es todo el tiempo autoconvencerse? Bueno, Cristian es nuevo, ya va a aprender, ya va a cambiar. ¿Y uno qué hace? No soporta. Disimula, que es distinto. ¿Sabe lo que acontecerá? Lo que le pasará, lo mismo que le pasó a Saúl. Saúl disimuló. ¿Cree que no le dolió? Si no, no hubiese disimulado. El disimulo arranca desde una herida que uno recibe. Disimulamos cuando nos ofendemos. Disimulamos porque no le queremos dar el gusto al ofensor. Me dañó lo que me hiciste. Si lo enfrento, lo confronto, estoy demostrando no un disimulo, sino directamente, abiertamente le estoy diciendo, no me gusta lo que me dijiste. Pero cuando uno disimula es para no dar el brazo a torcer y decirle al otro, mirá lo que me haces, no me importa. El problema es que esto es una amargura profunda e interna. Tarde o temprano, la cosa brota. Tarde o temprano, explotamos. Y a veces con personas que no tienen nada que ver. Pregúntele a David si tenía que ver. Porque Saúl disimuló hace varios años atrás, cuando los de su propia tribu no le trajeron presente. Pero cómo le desagradó y cómo le empezó a molestar cuando las doncellas cantaban: miles Saúl y sus 10.000 David, alabado sea el nombre del Señor. David no le había hecho nada. El problema es que había una raíz amarga en su interior.
eso nosotros como espectadores no entendemos cómo reaccionó fulano con mengano. Si no le hizo nada. Decimos así porque como siervos de Dios no estamos velando. Porque si estuviésemos velando, nos daríamos cuenta que el enemigo sembró cizaña. Hay que estar despiertos, iglesia. Tenemos que estar despiertos. Una niña de 14 años en esta semana se suicidó, se colgó de un árbol allí en General Las Heras. Era del partido de Merlo. ¿Y sabe qué? Dejó escritas cartas. Usted la veía o la describían de esta forma sus compañeras, sus compañeros, la misma familia, como una niña alegre. Pero cuando comenzaron a leer las cartas que dejó, comenzaron a ver el historial de su computadora, de su celular, comenzó a darse cuenta la familia que estaba en una red de personas que inducen al suicidio. Porque a veces nosotros nos confiamos solo con ver una sonrisa. Gloria a Dios, aleluya. Usted me va a saber interpretar lo que le estoy diciendo. Muchos se dibujan la sonrisa como el payaso y por dentro están amargados. Por dentro hay raíces de amargura y nosotros solamente nos preocupamos con ver la sonrisa. A Nicole le hacemos siempre lo mismo cuando la retamos, ¿no? Nicole no le gusta. Si la reta el padre, se pone a llorar. Si la reta la madre, se quiere... Pero una vez que la retamos, obviamente que está enojada. ¿Sabe lo que siempre yo le embromo y la molesto? A ver, mostrame una sonrisa. Mostrame una sonrisa. No me mostré los dientes, le digo. Mostrame una sonrisa. Parece que me está gruñendo, ¿no? Ahora me está mirando con cara mala. Y uno se queda tranquilo, ya la hice sonreír. Eso es superficial. Acá no está hablando la escritura de un árbol que fácilmente se lo ve. Acá está hablando algo que el hombre común no ve. Y Dios, que escudriña la mente y el corazón del hombre, sí sabe todas las cosas. Por eso uno dirá, pero hermano, yo no soy Dios. Perfecto, me gusta que se esté dando cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algo. Estar más en la intimidad con Dios, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. El problema es que a veces no somos siervos. Solo somos los que cuidamos el campo y nos dormimos constantemente. Y ahí anda el diablo sembrando cosas que nunca darán fruto, sino que encima van a comprometer, porque no dejarán que el verdadero fruto crezca a pleno y dé a 100 por 1. Amén. La productividad. Por eso, iglesia del Señor, abra los ojos en esta mañana. Preste atención lo que dice las Escrituras. Solo me quedé con las palabras del Antiguo Testamento. Me estoy dando cuenta que Dios quiere profundizar y hablar más allá de lo que uno puede llegar a preparar con su entendimiento. Porque yo sé que el Espíritu de Dios va a operar. Porque todavía no está la venida, estamos esperándola, todavía hay tiempo, todavía todos estamos verdes, alabado sea Dios, y mientras estamos verdes y la cizaña recién sembrada está, todavía no se enraizó. Hay posibilidad de sacarla en este día. ¿Cuántos quieren que el Señor saque esa cizaña en este día? Yo quiero sacarla en este día. Póngase de pie, iglesia del Señor. Yo quiero sacarla en este día. Yo quiero que el Espíritu de Dios en este día, aleluya, la arranque. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero no quiero estar detrás. No quiero siempre dar analgésico cuando venga el dolor de cabeza.
Hoy quiero aprender con la sabiduría de Dios de prevenir antes que curar. El domingo pasado, cuando dije cómo era el refrán, lo dijeron mal y yo lo repetí igual. Porque siempre se dice así, ¿no? ¿Qué es preferible? ¿Prevenir? Y los otros me dijeron, lamentar. No, no es lamentar. Curar. Curar. Uno dirá, pero hermano, curar está mal. No, en sí curar no está mal. Lo que es ilógico curar algo que se pudo haber evitado. Porque qué triste, ¿no? Voy a contar la historia del que fue mi suegro. ¿No? Acá está la viuda presente, ¿no? Y se vuelve conmigo en la camioneta, así que tengo que darme con cuidado qué es lo que voy a decir, ¿no? Mi suegro fue un hombre muy generoso, siempre fue muy generoso. Medianamente andaba bien económicamente, era dueño de colectivo, ¿sí? Y tenía la posibilidad de servir a Dios. Mi pastor se acercó a la familia Cortés, habló con mi suegra, habló con mi suegro. Allí estaba Valeria y le dijo, hay un anexo en Mariano Acosta, ustedes son de Marcos Paz, hay un anexo en Mariano Acosta. Allí está un hermano que es diácono de la iglesia, que está comenzando, porque nos donaron un terreno ahí, está comenzando a hacer culto, habían plantado una casillita rápida, no hay que perder tiempo, ¿no? Y bueno, mi suegro fue, y servían todos al Señor, trabajaban mi suegra, mi esposa, en aquel momento éramos novios nada más. Hasta yo sentí el llamado de Mariano Acosta. ¿Por qué será, no? Y fui presidente de los jóvenes allí de Mariano Acosta. Pero ellos trabajaban en la escuela dominical y mi suegro, que quizás no era muy dúctil con el tema de la palabra, ¿sí? Sí era un fiel colaborador. Fue designado como tesorero del anexo. Y cuidaba pesito por pesito como nadie. Es más, se edificó el templo y ¿sabe qué? Voy a romper una intimidad de la familia. Muchas veces la compra de material y hasta el pago, está bien, la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Es verdad, es cierto. El obrero es digno de su salario. El problema es que estos hermanos, ¿sabe qué? Siempre le cobraban a la iglesia. Ah, no, hermano, a mí si la iglesia no me paga, yo no pego un ladrillo. ¿Sabe qué hacía mi suegro? De su bolsillo le pagaba al hermano para no tocar la ofrenda de la iglesia. De su bolsillo iba, compraba la arena, la cal, el cemento, aleluya, porque no quería tocar la plata de la ofrenda, porque quería que el templo se construya. Y eso es algo que no está bien, no por parte de mi suegro, sino por parte de los dirigentes, por parte de algunos falsos hermanos, porque ese mismo que no movía un dedo si no se lo pagaban, mire, yo no le estoy diciendo que venga acá a limpiar gratis, hermano. No le estoy diciendo que venga a cambiar una lamparita gratis. Acá no negriamos a nadie, acá no nos abusamos de nadie. Pero demuestra mucho de lo que somos si no hacemos algo por gratitud a lo que hizo Dios por nuestra vida, ¿no? Esa misma persona que cobraba hasta para cambiar una lamparita, un día quiso comprar un auto. ¿Y sabe lo que hizo? Presionó al dirigente, al anciano. Ahora había un anciano que estaba a cargo del anexo. Hermano, yo di el adelanto para comprar un auto y estoy por perder la seña y yo soy un fiel obrero. Era diácono ese hermano. Me tiene que salvar, deme un préstamo que la iglesia me la dé, porque si no voy a perder la seña. Ese que cobraba hasta para cambiar una lamparita. El presbítero se acercó a mi suegro y le dijo, hermano, préstele el dinero. No, hermano. No, porque a mí el pastor me dijo que la ofrenda
es de la iglesia, que no es para prestarle plata a nadie. El pastor era sabio, ¿no? Que no es para prestarle plata a nadie, es para cubrir las necesidades de la iglesia. Tanto presionó que mi suegro sacó plata de su bolsillo. Dijo que era de la ofrenda, pero en realidad era de él. Sacó plata de su bolsillo y se lo dio al hermano para que vaya y se compre el auto. Este se compró el auto, pero por más que se compró el auto, que se salió con la suya, se juntó con otro y empezaron a hablar mal de mi suegro. Comenzaron a decir que mi suegro esto, que mi suegro otro, que no necesitamos tu plata, que quién te cree que sos, porque tenés colectivo, porque sos empresario, acá podés hacer lo que querés. Y envenenaron el corazón del anciano. Tanto es así que estos dos diáconos y el anciano fueron a denunciar a mi suegro al templo central, de que mi suegro hacía lo que quería con la plata. Sí, con su plata hacía lo que quería. La ofrenda estaba ahí intacta. Intacta estaba la ofrenda. ¿Sabe lo que hizo este hermano diácono? Nunca devolvió el dinero, hermanos. Jamás devolvió un centavo. Mi suegro, para la conciencia y el testimonio de los demás, lo contrató que venga para su casa a ponerle cerámica. Y le dijo: hermano, yo te voy a pagar, pero también te voy a descontar. Me voy a hacer cargo yo de la deuda que tenés con la iglesia. ¿Sí? Bueno, le dijo este regañadiente. Le ponía la cerámica del piso, y cuando una cerámica estaba al revés, ¿sabe lo que hacía este hombre? En lugar de sacar, ¿no?, con la cuchara la cerámica, agarraba un martillo y la rompía. A propósito, ¿no? Con maldad, demostrando lo que había en su corazón. Uno dirá: qué hombre bueno que es este Cortés. Sí, era muy bueno este Cortés. El problema, que disimulaba demasiado. Porque un día, cuando la gota derramó el vaso, ¿sabe qué hizo don Cortés? Entregó tesorería. No voy más a Mariano Acosta. Y mire que después hasta yo me hice cargo de Mariano Acosta. La hija se hizo a cargo de Mariano Acosta. Y el suegro ni pisaba. Se cansó, dijo Yoli. Y él comenzó a decir una frase que lo tenía como latiguillo para martirizar a la esposa, ¿no? Porque la esposa: vamos al culto, vamos a la iglesia, dale, dale, que Osvaldo te lleva. Que decía: ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahí me voy a echar a perder? ¿Usted cree que en la iglesia se puede echar a perder? Yo le digo que sí. Lamentablemente, como dijo Andrés. ¿Sabe por qué? Porque en este camino está lleno de serpientes y escorpiones. Este camino está lleno de peligros, porque es angosto, es dificultoso por demás. Y nos echamos a perder porque dejamos de mirar a Cristo. Nos echamos a perder porque dejamos de observar al Señor. Y el veneno de ellos, serpientes y escorpiones, que nosotros deberíamos hollar con la planta de nuestros pies, comienza a hacer efecto en nuestro corazón. Comienza a hacer efecto en nuestro servicio a Dios. Dios, que tiene misericordia porque nos ama. ¿Cuántos creen que el Señor tiene misericordia? Permitió que un cáncer terminal acabara con la vida de mi suegro. Un hombre que es más alto, era más alto que Jara, ¿no? Era corpulento el hombre, ¿no? Era grande el hombre. Más de 100 kilos pesaba. El cáncer lo consumió, que llegó a pesar 38 kilos. ¿Sabe lo que una persona de 1,85 m que pese 38 kilos? Era un pellejo, pobre hombre, ¿no? Todo esto tuvo que vivir, soportar, para que en esos últimos días de vida se reconciliara con el Señor. Para que en esos últimos días de vida viniese a los pies de Jesucristo.
para que en esos últimos días de vida pueda decir: vive Cristo en mí, y lo que ahora hago, lo hago en la fe en el Hijo de Dios. Ya no hago lo que dictan mis sentimientos heridos, mancillados, ese rencor que nace de mi corazón, que me lleva a confrontar, que me lleva a golpear, que me lleva a insultar, que me lleva a irme de la iglesia. Hoy el amor de Cristo, que cubre multitud de pecados, me haga decir lo que dijo Jesús: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uno dirá: pero hermano, usted es malo, lo dijo Jesús. ¿Quién cree que fue Esteban? ¿Usted sabe quién fue Esteban? No era un superapóstol, ni siquiera un presbítero, ni siquiera un evangelista, ni pastor. Era diácono de la iglesia, Esteban. ¿Y sabe qué? Él les habló la verdad, él les predicó con amor, él les presentó a Jesucristo. Y los otros, en lugar de arrepentirse, dice la Biblia, que hacían trillar sus dientes de la bronca. Y agarraron piedra y lo comenzaron a lastimar. Esteban, lejos de vencer el mal con el mal, venció el mal con el bien. Él comenzó a ponerse de rodillas. Usted dirá: pero bueno, cualquiera se puede poner de rodillas. ¿Usted cree que cualquiera se puede poner de rodillas? Cuando alguien era sentenciado a muerte por lapidación, se agarraban piedras de más de 2,5 kilos de peso. Y lo que primero se hacía justamente eran romper las piernas. Eran romper las piernas para que la persona no pudiese escapar. Se apuntaban a las piernas para que la persona no pudiese escapar. Luego se trataba de apuntar a los brazos para romperlos, para que la persona no, en el suelo, allí estando sufriendo, no pudiese atajar las piedras. Luego sí, cualquiera tiraba lo que se le ocurría. La cuestión era matarlo. Pero a pesar del dolor, ¿cuántos están heridos en esta mañana? ¿Cuántos están golpeados en esta mañana? ¿Cuántos han venido sin fuerza en esta mañana? ¿Cuántos están dolientes en esta mañana? No te voy a hacer un detractor de decirte que estás equivocado, no. Estoy seguro que si me cuentas tu historia, te voy a terminar dando la razón. Tenés razón. Tenés razón. Tenés todo tu derecho de enojarte. Pero la Biblia dice que no se pose el sol sobre tu enojo. Porque si no aplacas esa ira, si no vienes al médico del alma, ¿cuántos están sintiendo que está aquí? Ese médico del alma, alabado sea Dios. Esa herida se va a arraigar cada vez más profundamente. Y lamentablemente es un veneno. ¿Por qué no mejor en este día no le pides al Señor: Señor, pon tu hacha? Como dijimos el domingo pasado, suena amenazante, ¿no? El hacha está puesta a la raíz para cortar el árbol. El contexto era de lo que Juan dijo: el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo creo en el avivamiento que se avecina. Yo creo en el poder de Dios que se va a manifestar. Yo creo que hoy vas a hablar en lengua, te vas a encender, vas a saltar, vas a glorificar y vas a decir: Cristo vive, Cristo vive. Porque vas a dejar que esa hacha corte la raíz, corte la raíz. ¿Cuántos en este día van a permitir que esa hacha corte, corte y corte profunda, desarraigue, para que no se siga allí extendiendo, para que no te vaya secando? Porque no eres cizaña, eres buen trigo. Y lo que hoy crees que lograste,
no será nada en comparación cuando sane las heridas de tu alma, cuando quites el rencor y el resentimiento, con lo que podrá hacer Dios. Porque yo creo, ¿cuánto lo creen? Yo creo en la gloria postrera. ¿Cuánto lo creen? Yo creo en la gloria postrera. Va a ser mayor que la primera. Ya los siervos de Dios están aquí sobre el altar. Vamos a orar al Señor. Vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Quiero hacer esta invitación. Quiero orar en esta mañana. Alabado sea Dios. Porque quiero invitarte. Quiero que pases aquí al altar. Para que te vuelvas inmune. Para que el veneno no te amargue. Para que la raíz de amargura no se extienda. Quiero que disfrutes del gozo de la salvación. Quiero que disfrutes del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Quiero que estés experimentando el gozo, la paz, la alegría, y no estar sintiendo esa presión moral de tener que soportar